El gobierno dominicano ha decidido endurecer las medidas contra Haití. Cabe señalar que el único presidente que ha decidido enfrentar directamente y asumir posiciones frontales en contra del vecino país ha sido el presidente Luis Abinader. Ningún otro jefe de Estado había actuado con tanta dureza, al extremo de que se ha determinado eliminar las becas a estudiantes haitianos en el país y también recibir en los hospitales públicos solamente casos de emergencia por parte de los ilegales. Así mismo lo anunció el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, en el día de ayer. Se van a endurecer las medidas contra haitianos ilegales que estén en el país. Incluso se ha desplegado también personal del ejército en la frontera dominicana con el país hermano que compartimos isla, Haití. El canciller también volvió otra vez a dar declaraciones, Claude Joseph, en las redes sociales de Twitter, y dijo que el presidente Luis Abinader no es el presidente de la isla, solamente de República Dominicana, todavía agregando más la situación. También el presidente habló de que el primer ministro, Henry, se había comunicado con él vía telefónica para bajar las tensiones y que en los próximos días estarán conversando, porque la situación en Haití está sumamente fuera de control. No hay un gobierno, hay varias bandas que están controlando el país. Hay una banda que es la de Barbecue, que no quiere, que el primer ministro salga de su posición, y si no sale por la buena, entonces ellos van a tomar las armas para sacarlo a la fuerza. Pero vamos a escuchar las palabras. Se leyó un documento para endureciendo las medidas del gobierno contra los ilegales haitianos. Escuchemos. Virgilio Sedano, y nos acompaña el señor presidente de la Junta Central Electoral, que también es miembro del Consejo Nacional de Migración, el doctor Román Jaque. Comunicado. Consejo Nacional de Migración. El Gobierno de la República Dominicana entiende que la regulación y control del movimiento de personas que entran y salen del país es un derecho inalienable y constitucional del Estado Dominicano. En este sentido, ante el deterioro progresivo de las condiciones políticas, económicas y sociales de Haití, debemos actuar con responsabilidad y firmeza para proteger la seguridad interna, la soberanía de nuestro territorio y la salud de todos los ciudadanos. Los reportes de la prensa internacional y los informes de inteligencia sobre Haití confirman que las bandas criminales que controlan gran parte de su territorio impiden el abastecimiento de combustible, paralizan la actividad productiva, la disponibilidad de alimento y la imprescindible atención médica, poniendo en riesgo el bienestar de la población. En estos momentos, con un tercio de la población necesitada de asistencia alimentaria, no hay condiciones internas para recuperar la estabilidad sin el auxilio de la comunidad internacional. Las condiciones actuales de Haití ponen presión adicional sobre nuestro presupuesto de salud, incrementan la ya desbordada inmigración y contribuyen a debilitar nuestra seguridad ciudadana. La República Dominicana no puede seguir cargando el peso de los problemas de Haití. El Consejo Nacional de Migración, en reunión sostenida en el Palacio Nacional, decidió las siguientes medidas
Primero, auditar el Plan Nacional de Regulación para determinar si las personas incluidas califican. Segundo, establecer 38 oficinas en todo el territorio nacional con el propósito de identificar a todos los ciudadanos extranjeros. Tercero, organizar reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra inmigrante. Cuarto, limitar solo en caso de emergencia el acceso a los hospitales públicos de todo el país a los inmigrantes ilegales. Los objetivos de las medidas adoptadas son las siguientes. Primero, garantizar el acceso digno a todos los pacientes dominicanos que acudan a los centros hospitalarios del país. Segundo, asegurar el control de enfermedades para proteger a la población de posibles contagios. Tercero, disminuir la presencia de ciudadanos extranjeros ilegales en nuestro territorio. Cuarto, incrementar la seguridad ciudadana, impidiendo la penetración a nuestro territorio de grupos criminales. Consejo Nacional de Migración. Las declaraciones del ministro de Interior, Chu Vázquez. Le acompaña el ministro de Estado de las Fuerzas Armadas. El gobierno ha decidido asumir una posición de fuerza contra la vecina nación de Haití. Y una información también que salió luego de esta rueda de prensa, porque también el presidente habló, algunas preguntas, respondiendo algunas preguntas a periodistas en una actividad que sostuvo con el Ministerio de Agricultura, porque se estaba hablando del abastecimiento de comida y que está garantizado. Y en unas declaraciones luego de estas actividades y esta rueda de prensa, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, manifestó que el incidente diplomático entre República Dominicana y Haití estaba cerrado y que se había comunicado, y así mismo lo expresó el presidente Luis Abinader en esta actividad con el presidente Luis Abinader, y que iba a mandar a una persona para hablar con el presidente. Así que por un lado está Ariel Henry, quien es el primer ministro de Haití, y por otro está el canciller de Relaciones Exteriores, Claude Joseph, que fue primer ministro también antes de que fue cambiado, antes de la muerte del magnicidio de Jovenel Moïse en Haití. Ahí está estos dos puntos de vista. En Haití, que no hay un gobierno establecido. Haití debe buscar la manera de cómo hacer elecciones y ver cómo la comunidad internacional pueda ayudar para poderlas realizar. Pero el presidente aquí está hablando de la comunicación que sostuvo con el primer ministro Ariel Henry. Vamos a escuchar las palabras del presidente. En ese sentido, el primer ministro Henry siempre ha sido, desde que tomó el poder, ha tenido esa comunicación. Cuando nosotros le enviamos las ayudas por el terremoto, él nos llamó a agradecernos de manera muy gentil y muy consecuente. Y nos comunicaremos con el primer ministro Henry en su momento, pero él ayer se acercó por las vías diplomáticas a decir que quería mantener y que no estaba de acuerdo con ninguna comunicación que fuese imprudente en ese sentido. Muchísimas gracias a todos los presentes. También, Vladimir, el presidente aclara la situación de la suspensión de visas a estudiantes haitianos y él dice que él tiene que proteger el país, o sea, que la seguridad del país está por encima de todo. En otras declaraciones. Vamos a escucharla y luego vamos a comentar algo
que sucedió con Farideh Raful. Yo le reitero que voy a hablar extensamente sobre ese tema en los próximos días. Solo decirle que que todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país no cambian su estatus, continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí. Lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo, porque yo tengo que proteger a este país y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados. Las facilidades que se le dieron a esos estudiantes se lo dio este gobierno. Y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático, que se va a tener que chequear en cada caso. Porque si allá no chequean, ni tienen ningún sistema, aquí sí tenemos que hacerlo, porque esta es una sociedad organizada. Las palabras del presidente, incluso hasta tocó en la mesa, habló, Bueno, por eso habló digo fuerte. que el presidente Abinader ha sido el presidente que ha asumido eso como fuerza con la vecina isla de Haití. Veremos las reacciones, porque en Haití no solamente en Haití, como no existe un Estado debidamente organizado, los grupos irregulares, vamos a decirlo así, que no tienen nada que ver con el poder, a veces tienen más influencia y más poder que el propio Estado. Y en Haití hay una gran desorganización, hay un gran problema, hay una gran desestabilidad, hay muchas bandas, hay mucha delincuencia, y habría que ver cuál es la reacción de estos grupos a estas iniciativas del Estado dominicano. Mira, la senadora Farideh Raful ha dado unas declaraciones en Twitter, y es que no está de acuerdo con estas medidas contra los estudiantes haitianos. Yo creo que todos los funcionarios del gobierno deben apoyar la posición que tiene el Estado dominicano. El presidente Luis Abinader debe apoyarse el presidente, no se puede dejar solo, no puede los demás funcionarios estar el presidente con un mensaje y los demás funcionarios con otro mensaje. Aquí no, Farideh, usted debe estar apoyando las iniciativas que tiene el presidente, que en sentido general la ciudadanía la ha visto muy bien, porque se debe tomar un control ante la situación que se está viviendo en el hermano país, y que nosotros sentimos mucho esta situación, porque esto nos afecta también a nosotros, directa e indirectamente nos afecta todo lo que esté pasando en ese lado de la isla, en Haití. Pero usted debe estar apoyando lo que está haciendo el presidente, que yo entiendo, y así creo que muchos dominicanos lo entienden así, que han sido una de las medidas que él ha tomado correcta hasta el momento. No se están vulnerando los derechos de nadie, pero aquí tenemos muchos ilegales haitianos, y se debe regularizar esa parte, y no podemos permitir... El presidente también ha sido claro. El presidente habla de renovación automática. Es decir, no van a perder el visado, no van a perder la estadía, no van a perder la estadía en el país, no van a perder su visa, pero la renovación no será automática. Habrá un filtro para determinar quién califica o no. Y no van a entrar nuevos. Por eso es correcto. A nosotros, para viajar a otros países, nos hacen lo mismo. Claro. Por Dios. Viaja a Estados Unidos a ver, ilegal. O sea, el Estado es un Estado y tiene la facultad con su territorio de hacer lo que entiende. Es más, tú tienes el derecho, si eres presidente y diriges el Estado, de tú aceptar a quien tú quieras en tu país. No es obligatorio. La entrega de visas no es obligatoria, es opcional. Cuando tú vas a solicitar un visado a una embajada, el Estado, al ser soberano, tiene la libertad, la facultad de determinar si acepta o no, si quiere o no darte el visado. Ojalá tú llenes todas las cualidades, llenes todos los requisitos habidos y por haber. El Estado es que tiene la facilidad, es que decide, tiene la opción de aceptar o no, de facilitártela o no. O sea, es una decisión
normal. Hay mucha gente que tiene condiciones de que le den visa y los Estados Unidos entienden que no. Pero es que los estados son todos soberanos. Y hay mucha gente que tú entiendes que no tiene las condiciones y se la dan. Pero que esto es un estado soberano de los estados. Los países tienen esa facultad de entregar una visa a quien entiendan. Imagínate, hay personas que le niegan la visa sin siquiera haber ido, lo publican, fulano es inelegible, no procede. Por ejemplo, esos casos de Venezuela, esos funcionarios, desde antes de ir le dicen que usted no califica, usted tiene su visa eliminada, no puede ser. Porque el Estado tiene esa facultad de determinar quién entra o no. De eso se trata la palabra soberanía. Pero en este caso están hablando de endurecer a los ilegales. Pero a los ilegales también, a cualquiera. Porque no solamente a los ilegales, a cualquiera. Un Estado tiene el derecho de aceptar o no aceptar a quien quiera. Y controlar la entrada de los haitianos. Por supuesto. Pero que Farideh Raful no sé. Él simplemente dice que no será automática. La visa aparentemente de estudiante era automática, para los haitianos ahora no será automática. Tienen que ir a una cita. Como debe de ser. Y el plan que se realizó de regularización de haitianos también se va a verificar. Se estará verificando con la realización de ese plan de regularización. Se habla de unos 200.000 y pico de haitianos que fueron regularizados en el pasado gobierno del expresidente Danilo Medina. Hay un video donde el vocero del PRM en el Congreso habla sobre la suspensión de visas a los haitianos. Escuchemos esta opinión. Quiero hacer una aclaración en el sentido de que el gobierno no ha dicho que va a suspender la visa a los estudiantes que ya están aquí. Lo que ha dicho es que va a paralizar temporalmente hasta tanto se normalice la situación de la República de Haití, la emisión de nuevos visados en ese programa, porque evidentemente Haití está en una situación sumamente difícil, convulsa, que amenaza también a la República Dominicana, y hay que tomar todas las medidas necesarias de control para garantizar la tranquilidad del pueblo dominicano. Reitero que lo que el gobierno de la República Dominicana ha anunciado es el otorgamiento del nuevo visado a los estudiantes que deseen venir desde la República de Haití, pero quienes ya están aquí no van a ser tocados. Pero Farideh dice que fue un error. Deberían de reconsiderarlo, puso ella en un tuit. Pero no hay que hacer reconsideración porque el gobierno no va a quitarle, no va a suspenderle el visado a los estudiantes que están aquí. El gobierno lo que ha dicho es que no va a seguir emitiendo nuevos visados. Es una información, aunque no soy el vocero del gobierno, pero es una información de carácter oficial que le estoy dando en este momento, en el sentido de que lo que va a ocurrir es que no se van a emitir temporalmente nuevas visas en ese programa de visado a los estudiantes. El vocero del PRM en el Congreso Nacional, Forcal, y es una política de Estado, es una posición oficial del gobierno dominicano. Es un Estado soberano. La que está mal es Farideh. Bueno, Farideh siempre ha sido contradictoria. La que está mal en este caso es Farideh. Llama la atención, no quiere coincidir. Farideh quiere ser presidente del Senado y no lo han dejado. Es lo que aparenta. Y yo entendía que iba a ser ella. Ella tiene los méritos, no el aburrido, sin sabor dado estrella, que es un presidente incoloro, sin sabor, desabrido, que llegó al Senado por una coyuntura especial. Eso era un cadáver político hace un tiempo y ahora se montó en la ola y pudo pasar. Y no, Estrella tiene mucho tiempo aspirando. Y no es del PRM. No es del PRM. Es del Partido por el Cambio, me parece. Una vaina, un invento ahí, un partiducho, un partidito ahí. Mira, yo encontré un reportaje a nivel internacional en la cadena EFET, donde se ve a Barbecue, quien es uno de los dirigentes de uno de los grupos que están formados en Haití, porque hay el otro grupo es el que tiene las personas estadounidenses que los tiene secuestrados
Este es Barbecue, es el que no quiere que Henry siga siendo primer ministro, porque tiene sospechas, hay sospechas donde supuestamente se habla de que minutos después de la muerte del presidente Jovenel Moïse, él tiene llamadas telefónicas a los implicados, a los supuestos implicados en la muerte, en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, y él dice que está exigiendo que él se vaya del poder o él lo va a sacar a la fuerza. Mira, dándole declaraciones a medios internacionales como si nada, y hablando con la ciudadanía. Pero vamos a escuchar, vamos para este reporte a nivel, y gracias a la AFP, un canal de noticias internacional. Escuchemos. El líder de la principal banda armada de Haití, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, convocó a la prensa nacional e internacional en la barriada de La Saline, en Puerto Príncipe, para demandar la renuncia inmediata del primer ministro Ariel Henry, acusándolo de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Nosotros exigimos la renuncia del primer ministro Ariel Henry, ya que este ha participado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, organizado por los defensores del status quo. Cherizier niega que su grupo sea una pandilla, sino que son ciudadanos que luchan por una buena gobernanza y un líder que aseguran que Haití no tiene. No es un partido político y nunca lo será, es un movimiento armado. No somos partidarios del PHTQ, ni jovenelistas, somos patriotas, somos haitianos que luchan por un cambio real. Tras leer el comunicado de prensa, el capo se hizo acompañar por los medios en un recorrido por el mísero barrio de La Saline, lugar donde su banda sustituye al Estado y Barbecue es la máxima autoridad. Para asistir a una convocatoria de prensa del líder del G9, Fahmi E. Ali, es necesario contar con consentimiento de su líder. La prensa llega en grupo y cuando ya está cerca del lugar de la cita es guiada por miembros de la banda que se desplazan en motocicleta y los conducen al emplazamiento del acto. Durante la espera no se permite hacer fotos ni tomar imágenes de video de la zona, y lo mismo ocurre cuando se da por finalizada la actividad. Haití vive una de las mayores crisis de violencia de los últimos años, consecuencia de la acción de las bandas que han causado el éxodo de miles de personas de sus hogares por los enfrentamientos por el territorio. Las bandas también son responsables de cientos de secuestros y han paralizado el suministro de combustible durante varias semanas, aunque en los últimos días las autoridades han conseguido volver a llevar carburante a los hospitales y varias gasolineras. Una situación mucho más grave de lo que uno se imagina. Cuando hablamos de que bandas manejan territorios en donde el Estado no puede entrar, en donde el gobierno no puede entrar, y ellos tienen el control de entrada y salida, la situación es mucho más grave. Y si fuera una, tú dijeras, bueno, es una, pero son varias bandas. Oye, esto, para los periodistas entrar, son recibidos por un grupo de motorizados, que son los que los llevan, pero con la autorización del jefe del territorio, que en este caso es Barbecue. Bueno, sí, pero es una situación muy difícil. Porque él estaba dando una rueda de prensa. Es una situación muy difícil la de Haití. Dios ayude a ese país. Así Dios es. los ayude. Así es, porque también a Tanto nosotros. que nos quejamos de aquí todavía hay tranquilidad y estabilidad. Bueno, la delincuencia está fuera de control, pero todavía podemos decir que vivimos en un Estado legalmente constituido, todavía en donde existe la institucionalidad y se respetan las leyes y los procesos. Pero Haití es un Estado sumamente fallido. Ahí no hay instituciones y el Estado no funciona como tal. Es una pena.